Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta sería la clase 1 para la clase de inglés básico. Espero que les gusten, estaremos viendo... ¿cómo se dice en español? Slides, que serían diapositivas sobre lo que se podría desarrollar en una primera clase y las nociones básicas. Espero que les gusten y estaremos comenzando ahora. Bueno, acá podemos ver PowerPoint que dice Activity for the first class, actividad para el desarrollo de una primera clase. Estaremos preguntando las siguientes nociones básicas para conocer el conocimiento o las nociones básicas que tiene una persona sobre la lengua inglesa. Y algunas preguntas que podríamos realizar a estas personas serían sobre personal information, que serían las nociones básicas que tiene alguien, donde tenemos, como podemos ver, name, que se refiere a nombre, last name, apellido, age, edad, address, dirección específica, country, el país de origen, hobby, pasatiempo y otras preguntas referentes a favorite food, comida favorita, o favorite drink, bebida favorita, favorite movie, película favorita, and favorite music, música favorita. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando haremos estas preguntas tenemos que realizarlas en inglés, esperando una respuesta en inglés, obviamente. Por ejemplo, tenemos la palabra name, donde si queremos saber el nombre de una persona, le hacemos la siguiente pregunta: What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Y la posible respuesta que nos pueden dar es la respuesta corta, que sería Andrés, Viviana, Víctor, etc. Pero nosotros siempre tenemos que impulsar a que contesten toda la pregunta. Por ejemplo, si yo le pregunto What's your name, puede responder My name is Andrés, My name is Viviana, My name is Víctor. Con last name sería el apellido. What's your last name? Muy parecido al primero. What's your last name? My last name is Villalobos. My last name is Eres. My last name is Cabrera. Decimos con age y no hacemos la pregunta What's your age? No. No es la forma correcta de hacer una pregunta relacionada a la edad, sino How old are you? How old are you? Y cuando hacemos esa pregunta esperamos una respuesta de números o respondiendo I am 15 years old, I am 20 years old, I am 18 years old. O también podemos escuchar, también nos pueden decir I am 25, I am 15, I am 20. Es aceptable. Address es cuando queremos saber una dirección específica más exacta. Entonces si le pregunto What's your address? Estoy preguntando sobre su dirección y me puede decir I live in, o my address is Avenida La Victoria, o la Victoria Avenue. No va a decir The Victory, no. Los nombres de calles o lugares, ciudades, tienen nombres propios y no se cambian, no se trata. Entonces puede decir la Victoria Avenue and General Santos. Entonces son esas direcciones específicas. Nos pueden dar nombres de ciudades, sí se podría aceptar. La siguiente pregunta sería country, what's your country? ¿En qué país vives o cuál es tu país? Y puedo contestar my country is Paraguay, o puedo cambiar la pregunta y digo where are you from? I am from Paraguay, I am from Argentina, cuando no queremos saber el country. O podemos preguntar y cambiar en vez de country, si no me parece country, puedo preguntar what's your city o where are you from, la misma pregunta que puede aplicarse con ciudad. Puedo decir my city is Capiatá, my city is Asunción,
My city is Luque, etc. And then we have hobby. Tenemos el pasatiempos, la pregunta de pasatiempos. What's your hobby? My hobby is, for example, I play video games, I watch TV, etc. Y tenemos una variedad de preguntas de what's your favorite food? My favorite food is roast meat, in my case. My favorite drink, what's your favorite drink? My favorite drink is, I don't know, soda, Coke. What's your favorite movie? My favorite movie is Shazam, because it's amazing. What's your favorite music? My favorite music is rock and roll. My favorite music is pop, etc. Espero que les haya servido. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos. Chao, chao.